El propio Aznar, Rajoy, Acebes y un largo etcétera de dirigentes del Partido Popular, apoyados por medios de comunicación como El Mundo de Pedro J. Ramírez, Casimiro García Vadillo, Joaquín Manso, La COPE de Federico Jiménez Los Santos y Telemadrid, fueron los promotores de falsas teorías que, aunque los hechos probados de las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo las descartaron, fueron enarboladas no solo para engañar y confundir a la sociedad, sino también para tratar de salvarse a sí mismos, lavar sus conciencias y también para ganar dinero, cómo no, para hacer caja con las mentiras. Aún así, se siguió echando leña al fuego de la teoría conspirativa y el PP no se cansó de exigir al PSOE de Zapatero que investigara desde el gobierno para que la verdad saliera a la luz. Lo cierto es que cuando el PP volvió al gobierno durante 8 años con Rajoy en la Moncloa, parece que ellos tampoco fueron capaces desde el mismo Ejecutivo de investigar y sacar a la luz esa verdad que tanto habían anunciado. Si no salió seguramente era porque no existía, pero la verdad nunca les impidió a Aznar, a Acebes, Zaplana, a Pedro J. y a algunos de sus periodistas en El Mundo de echar toneladas y toneladas de estiércol informativo sobre la memoria de las víctimas del peor atentado terrorista de nuestra historia. Los 190 muertos y más de 1.800 heridos de aquel fatídico día no se merecían tantas mentiras. Bueno, vamos a hoy que es 11M, ya podemos ver, ¿no?, algunas de las reacciones de esta jornada donde, para sorpresa de nadie, pues el señor Aznar sigue sin pedir perdón por la mayor campaña de fake news de la historia en España, del atentado más grave que ha ocurrido en suelo europeo, y que pues él sigue huyendo hacia adelante, ¿no? Es increíble. Ya lo hizo con la guerra de Irak. Muchos dicen, ¿no?, que ese atentado fue pues en respuesta a la participación de España en la guerra de Irak, que nunca fue apoyada por la ciudadanía, pero que el señor Aznar pues fue a sus intereses a poner los pies encima de la mesa de la Casa Blanca ahí con el señor Bush. Y pues no solamente pide perdón, sino que dice que se siente orgulloso de todo esto. En este caso, Aznar se defiende 20 años después de las mentiras del 11M. Ningún documento afirmó la responsabilidad yihadista. Ni tampoco de ETA, pero eso también sería bastante entredicho. De hecho, pues ha tenido un apoyo, ¿no?, del partido. Una de sus portavoces, Gamarra, defiende a Aznar en el 20 aniversario del 11M. No es el día de atacar a quien estaba al frente del gobierno. Tampoco es el día de mentir. Creo que es el día de hacer memoria, de recordar, de apoyar a las víctimas que fueron atacadas vilmente, como vamos a ver, por el Partido Popular, que usó electoralmente este evento, que engañó como nadie, estiró el chicle de la mentira, repitiendo una y otra vez que era ETA, cuando ya desde la misma mañana de los atentados se sabía que esto no era así. Y luego pues la deriva, ¿no?, de las teorías de las conspiraciones, que sí, pues estaba el PSOE detrás, los franceses, los marroquíes, ETA también, en fin, todo bastante lamentable. Y pues el personaje que estaba en el gobierno, ya tenía varios capítulos anteriores y que, pues con la guerra de Irak tampoco pidió perdón, todo lo contrario, se sentía orgulloso, ¿no?, de haber mentido como un bellaco. No tengo que pedir perdón por nada. Me siento especialmente orgulloso y no tengo nada de lo que arrepentirme. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. No tengo que pedir perdón por nada. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar... Esto lo decía desde el Instituto Atlántico del Gobierno de la red Dallas Network, que tiene el acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria, que es propiedad de Legionarios de Cristo. Googlear a quién era su fundador, Marcial Maciel, y el poder que tiene, ¿no?, porque esta gente se ampara, ¿no?, en la falta de escrúpulos, en tener un pastizal para, pues hacer cualquier cosa cuando no ganan elecciones. Decir que no es democracia, que, llamar a todos terroristas, y eso, toques de corneta como este a que, pues todo el mundo se subleve, ¿no?, ante la victoria de la izquierda en España. Por hacer un poco de resumen, aquí Spanish hace un pequeño resumen de lo ocurrido esos días. Este 11 de marzo se cumplen 20 años de uno de los peores atentados terroristas en España, pero también 20 años de una de las mentiras más dolorosas en nuestra historia política.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Todo comenzó con estas declaraciones del entonces ministro del Interior, Ángel Acebes. Pero pronto se supo que la autoría de los atentados fue del grupo terrorista islamista Al-Qaeda como represalia por la participación de España en la guerra de Irak, como ellos mismos reconocieron. Una guerra sostenida por la falsedad de las armas de destrucción masiva en la que el expresidente del gobierno Aznar quiso involucrar a nuestras tropas. En una entrevista con El Mundo, el entonces candidato del PP, Mariano Rajoy, aseguró tener la convicción moral de que había sido ETA. Zapatero acabó ganando las elecciones 3 días después de los atentados, con una opinión pública escandalizada por las mentiras del PP sobre el acto terrorista. Pero la historia no acabó ahí. El Partido Popular, apoyado en gran parte por el periódico El Mundo, dirigido entonces por Pedro J. Ramírez, se lanzaron a una campaña sin tregua para tratar de justificar la mentira de que había sido ETA. Decenas de portadas, declaraciones, informes y pruebas que supuestamente trazaban un vínculo con ETA y los atentados. La sombra de ETA se repetía una y otra vez porque supuestamente se encontró una tarjeta del grupo Mondragón en la furgoneta de los terroristas. El Mundo volvió a llenar titulares y el PP, con Zaplana a la cabeza, defendieron esta nueva información. Pero al final se trató de uno de los primeros bulos, que acabó desmontado al conocerse que lo único que se encontró en la furgoneta fue una cinta casete de la orquesta Mondragón y la tarjeta de visita resultó ser de Gráficas Bilbaínas, una empresa de Madrid. Pero El Mundo y otros medios como la COPE siguieron arremetiendo con la teoría de la conspiración, ahora con el ácido bórico, y acusando a Interior de haber ocultado el juez los lazos entre ETA y el 11M al falsificar un informe. Fijaros que con lo de ETA, aunque claramente quedó desmontado, pero siempre lo quedaron ahí como en una posibilidad, aunque sea de ayuda por detrás o de vínculo, la verdad es que retorcieron el relato, todo lo que pusieron para seguir manteniendo ahí una vinculación de ETA, pues un poco imposible, ¿no? De nuevo, este bulo se desmontó al demostrar que la presencia de ácido bórico encontrada en casa de uno de los terroristas no constituía ninguna prueba relevante, ya que se trata de una sustancia de uso doméstico que se utiliza como conservante para fabricar cosméticos, pinturas y tintes para la manufacturación de cementos o como insecticida. En 2007 ya Rajoy aseguró que en su partido nadie aseguraba que el 11M fuera cosa de ETA. Pero tras el ácido bórico y el grupo Mondragón, los bulos se siguieron sucediendo y la teoría de la conspiración fue alimentada principalmente por El Mundo. El informe de Díaz Mera, otro bulo que se desmontó al saberse que dicho informe decía que no existía relación entre el 11M y ETA. El bulo de la mochila de Vallecas, al que, por cierto, se volvió a acoger el PP de Rajoy. Pero también acabó desmontado por la declaración de 6 policías. A esto siguió el bulo de Trasorras, el minero condenado por facilitar los explosivos para el atentado. El Mundo titulaba sus declaraciones dejando caer la idea de un golpe de Estado encubierto y, de nuevo, una supuesta vinculación entre los islamistas y ETA. Finalmente, El País publicó una conversación entre Trasorras y sus padres. Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera, les cuento la Guerra Civil Española. Es que es tremendo, ¿no? Que haya gente todavía que defienda esto cuando se sabe ya todo esto es brutal. Aún así, se siguió echando leña al fuego de la teoría conspirativa y el PP no se cansó de exigir al PSOE de Zapatero que investigara desde el gobierno para que la verdad saliera a la luz. Lo cierto es que cuando el PP volvió al gobierno durante 8 años con Rajoy en la Moncloa, parece que ellos tampoco fueron capaces desde el mismo Ejecutivo de investigar y sacar a la luz esa verdad que tanto habían anunciado. Si no salió seguramente era porque no existía, pero la verdad nunca les impidió a Aznar, a Acebes, Zaplana, a Pedro J. y a algunos de sus periodistas en El Mundo de echar toneladas y toneladas de estiércol informativo sobre la memoria de las víctimas del peor atentado terrorista de nuestra historia. Los 190 muertos y más de 1.800 heridos de aquel fatídico día no se merecían tantas mentiras. Digamos que lo del gobierno, ¿no? Este gobierno, el tema es que la forma de actuar no fue única. Digamos que los precedentes que ya tenía el gobierno de Aznar, recordar lo del Prestige, lo del Jazz 42, la guerra de Irak, y a día de hoy totalmente impune ante toda esa sucesión de auténticas brutalidades que son las más grandes, yo creo que, por lo menos que yo recuerdo, es lo más grave que ha pasado en democracia de manera concentrada en el gobierno del señor Aznar, que nunca pide perdón, sino que se siente orgulloso de cosas tan terribles como lo del Jazz 42, de entregar cuerpos diferentes a los familiares y después de ahorrarse, igual que hace contratos multimillonarios con empresas donde están, pues políticos, ¿no? De armas también, políticos del Partido Popular, luego para los soldados se montaban en auténticas tartajas
que ya durante mucho tiempo fueron denunciadas del peligro del miedo que tenía la gente de subirse ahí y bueno, oídos sordos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar este mini análisis de Rodolfo Irago precisamente desde la cadena SER de lo que supuso ese 11M hace 20 años. Se produce el Prestige y el gobierno miente. Pero luego pasa en algo también tan terrible como el Yak 42. Y luego llega la guerra de Irak. Y otra vez, y Aznar y las armas de destrucción masiva, y meternos en la guerra en contra de la opinión pública. Hombre, en la SER habíamos tenido ya muchísimos enfrentamientos con Aznar por todos estos temas. Por lo tanto, cuando se produce el 11M y empezamos a ver la brecha que se abre entre la verdad y la versión de Aznar, ya sabemos cómo va a acabar eso. Aznar no va a reconocer que está mintiendo. Aznar va a ir hasta el final, con un montón de personas muertas y heridas. Aznar y su equipo en Moncloa deciden, oye, esto hay que mantenerlo porque tenemos elecciones, pero digamos que nosotros ya éramos conscientes de que Aznar estaba dispuesto a mentir y a tapar y a cambiar los acontecimientos como había hecho anteriormente. Y por lo tanto, bueno, digamos que en el 11M llegó al sumum yo creo que de la indignidad de un presidente. Se produce el Prestige y el gobierno miente. Pero luego pasa en algo también tan terrible como el Yak 42. Y luego llega la guerra de Irak. Y otra vez, y Aznar y las armas de destrucción masiva, y meternos en la guerra en contra de la opinión pública. Hombre, en la SER habíamos tenido ya muchísimos enfrentamientos con Aznar por todos estos temas. Por lo tanto, cuando se produce el 11M y empezamos a ver la brecha que se abre entre la verdad y la versión de Aznar, ya sabemos cómo va a acabar eso. Aznar no va a reconocer que está mintiendo. Aznar va a ir hasta el final, con un montón de personas muertas y heridas. Aznar y su equipo en Moncloa deciden, oye, esto hay que mantenerlo porque tenemos elecciones, pero digamos que nosotros ya éramos conscientes de que Aznar estaba dispuesto a mentir y a tapar y a cambiar los acontecimientos como había hecho anteriormente. Y por lo tanto, bueno, digamos que en el 11M llegó al sumum yo creo que de la indignidad de un presidente. Yo creo que, como dice, el sumum total, no hay cosa igual que haya ocurrido. Y como decía, me quiero enfocar principalmente con el tema de las víctimas, sobre todo aquellas que fueron por culpa de estas mentiras. Con Víctor Sampedro, que os recomiendo la entrevista que le hicimos, ¿no? de su último libro, donde se le da voz a las víctimas, ¿no? Está publicado esta mañana. O incluso la entrevista, ¿no? De hace 2 años, también en el aniversario, el 18 aniversario del 11M, donde desarrollamos punto por punto, minuto a minuto, todo lo ocurrido en una entrevista de más de 2 horas con Víctor Sampedro, una de las personas que más sabe y que más ha estudiado todo lo que ocurrió y sobre todo la manipulación informativa y política de lo acontecido, ¿no? Bueno, pues una de las personas que muchas veces no nos acordamos es precisamente de las víctimas. Aquí veis, bueno, como dice Anel Lindane, ¿sabíais que hace 20 años esta familia asesinó a un hombre porque creyeron en un bulo que se emitió por televisión durante días? Sucedió un 13 de marzo, ellos son Pilar Rubio, Valeriano de la Peña, Policía Nacional, y el hijo de ambos, José Miguel de la Peña Rubio. Bueno, pues la persona asesinada era un panadero, Ángel Berrueta, que se negó a poner un cartel diciendo que era ETA y que, bueno, pues fue asesinado por esta familia del Policía Nacional, primero con navajazos del hijo y luego con 4 o 5 disparos por parte del policía con la arma reglamentaria. Y fijaros hasta dónde llega el odio, ¿no? Y esa es un poco la clave, porque es inexplicable, pero hasta ese punto llega, ¿no? El poder de la mentira y el odio. Bueno, aquí justamente hay una entrevista en la televisión pública vasca a, bueno, pues creo que es la esposa de Ángel Berrueta, contando lo que ocurrió. Mari Carmen Mañas es su viuda. Señora Mañas, ¿qué sucedió ese 13 de marzo, 2 días después de los atentados del 11M? Exactamente hacia las 11:15, a la 1:15, perdón, apareció María Pilar Rubio diciéndole a mi marido que pusiese un cartel en el escaparate en el cual ponía ETA es. Entonces mi marido le dijo que no, que no, en el cartel, en el escaparate no se ponía nada referente a la política, ni nunca se había puesto nada, y que ella, si lo quería, porque él los pusiese en su casa. Ella
según los testigos presenciales que luego testificaron en el juicio, subió a casa y a los 2 segundos bajaron ya el marido y el hijo, los 3. En el portal ya se encontró con unos vecinos y les dijo directamente, sin preguntar a los otros nada, vamos a matarle a ese hijo de puta. Entraron en la tienda, mi marido se encontraba solo y el hijo del policía nacional le asestó 2 machetazos, ya mortales. Entonces mi marido trató de refugiarse un poco en la trastienda y ahí es donde el policía le remató con 4 tiros de la pistola reglamentaria. Y a continuación me llamaron a mí diciendo que no había hecho más que llegar a casa porque yo me había marchado de la tienda hacía un momento, diciéndome que volviese a casa que Ángel había recibido algún tiro. Y fui corriendo directamente a la tienda. Me trataron los policías de que no me dejaban entrar. Y entré, por fin entré y allí me lo encontré. Tendido en el suelo, sin vida prácticamente. Los médicos estaban haciendo todo lo posible por reanimarlo. Bueno, tremendo que todo esto haya pasado y en fin, ¿no? Las víctimas también de la mentira y el odio, ¿no? Precisamente, bueno, pues hoy se celebraban ese 20º aniversario y bueno, pues como nos contó Víctor Sampedro esta mañana en Atocha, pues ha habido, bueno, pues un encuentro, ¿no? con las víctimas y bueno, creo que han sido bastante contundentes. Luego es verdad que Almeida, Feijóo, Ayuso han hecho como otro acto con otra asociación que se sacaron de la manga, o AVT, Asociación Víctimas del Terrorismo, pero que a esta asociación, como ya hicieron en su tiempo, la denigraron, le quitaron las subvenciones. Vais a ver el nivel de insultos con la que era su presidenta, Pilar Manjón. Bueno, en este caso, el presidente de la asociación ahora es Eulogio Paz. Y bueno, estas son las palabras que ha hecho en nombre de las víctimas. El propio Aznar, Rajoy, Acebes y un largo etcétera de dirigentes del Partido Popular, apoyados por medios de comunicación como El Mundo de Pedro J. Ramírez, Casimiro García Vadillo, Joaquín Manso, La COPE de Federico Jiménez Los Santos y Telemadrid, fueron los promotores de falsas teorías que, aunque los hechos probados de las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo las descartaron, fueron enarboladas no solo para engañar y confundir a la sociedad, sino también para tratar de salvarse a sí mismos, salvar sus conciencias y también para ganar dinero, cómo no, para hacer caja con las mentiras. La Asociación 11M Afectados Terrorismo, que presido, sigue en pie al cabo de 20 años, pese a que ha habido quienes han intentado nuestra desaparición. Por el contrario, otra asociación creada para hacer sombra a la nuestra ha finalizado su recorrido, devorada por los teóricos de la conspiración que tenía dentro. Financia el periodismo libre e independiente. Bueno, por ahí estaba el corte que han lanzado de Carne Cruda y que, bueno, pues precisamente veis que Claro habla y cómo apuntan claramente, incluso cómo crearon una asociación para desarrollar las teorías de la conspiración, que el PP y el entorno mediático comunicativo del Partido Popular ha tratado de alargar en el tiempo. Y precisamente, bueno, pues Pilar Manjón hablaba hoy y decía esto que vais a escuchar. Pendiente el que este país en 20 años no haya sido capaz de hacer un acto laico de homenaje a las víctimas. Hoy creo que hay una misa otra vez en la Almudena y creo que otra vez dada por Rouco Varela, que al final es un integrista de la derecha. O sea que me ha quedado pendiente varias leyes que nosotros solicitamos. Por ejemplo, la ley de los testigos protegidos, que están absolutamente desprotegidos todavía a día de hoy, 20 años después. También pedimos una ley para los confidentes, porque los dos que montaron la célula, que unieron la parte yihadista con la parte de asturiana, pues los dos uno era confidente de un guardia civil y el otro era confidente de un policía nacional, ¿no? Y entonces, pues, que se robaran
tantos cientos de kilos de goma de eco y todavía no se haya hecho nada contra las personas que tenían que tener el cuidado, la mina Conchita. Es que si me remonto, me podría estar hablando contigo casi una hora. Claro, es que encima, y esto nos lo contó también Víctor San Pedro en la larga, por si os interesa, en la entrevista larga, es que todos, tanto los terroristas como los facilitadores de la dinamita y todo esto, el Trasorra y todo esto, eran confidentes de la policía y supuestamente estaban monitoreados y todo esto tendrían la información para poder haberlo evitado, pero bueno, pues no ocurrió. Bueno, esta fue la intervención de Pilar Manjón en la Comisión de Investigación del Congreso, donde pues lo convirtieron prácticamente en una zahurda, una piara, con risas, chistes, insultos. Es decir, que ahí lo que menos importaba eran las víctimas y al final el cabreo, ¿no?, de las víctimas del terrorismo y concretamente de la presidenta Pilar Manjón, que perdió a un hijo en ese atentado. Bueno, pues con todo el dolor del mundo les decía estas palabras, ¿no? Venimos a reprocharles como diputados y sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Bueno, fijaos porque no sé si lo recordáis, por aquí no lo recuerda Cristina Marcote, Esperanza Aguirre, Pilar Manjón, la indemnización de la Ley 12 de la CAM era mejor que la lotería porque no pagaba Hacienda. Álvaro Casco, por esa puta y 4 muertos de mierda perdimos las elecciones. Otro monumentito para el 11M, esto es el PP, fijaros. Estos son algunos de los tuits que puso Pilar Manjón de todos los ataques que recibió, que luego los borró. De hecho ya no está activa en Twitter. Yo personalmente he tenido que aguantar cosas como que Esperanza Aguirre me diga que la indemnización de la Ley 12 de la CAM, de la Comunidad Autónoma de Madrid, era mejor que la lotería porque no pagaba Hacienda. El vicealcalde Cobos nos recibió para la presentación del proyecto del monumento 11M en El Pozo y nos dijo otro monumentito para el 11M, cualquier día se lo van a pedir a las putas de la Montera y se lo voy a tener que hacer. O Álvarez Casco, con su pintora bajo el brazo de frente en la calle Zurbano, me dijo: por esta puta y 4 muertos de mierda perdimos las elecciones. Con perdón, puta, que la que iba con él. Bueno, un niñato de las juventudes del PP de la Sierra Norte de Madrid me llamó en un tuit, tipeja que dudo que su hijo fuera en los trenes del 11M. En fin, como esto, había decenas y decenas y decenas y decenas de tuits denunciando todo lo que había ocurrido y luego, pues, el papel de los medios de comunicación, bueno, pues seguido, ¿no?, por el Partido Popular. Incluso vimos cómo Esperanza Aguirre le soltó una pasta tremenda a Jimeno Los Santos cuando lo echaron de la COPE para crear su propia radio y precisamente en los documentos de Bárcenas se ve que ese dinero se daba para que siguiera la teoría de la conspiración con el tema del 11M. Ahí veis cómo, bueno, pues seguía, ¿no?, en el mundo. Con él tengo la convicción moral de que fue ETA, ¿no?, el señor Rajoy. Bueno, eso nunca lo han soltado a pesar de todas las pruebas. Y luego, bueno, como dice aquí Irene Miguel, durante 20 años la extremeña Pilar Manjón ha sido la voz de la decencia y la dignidad. Gracias, Pilar, por tu fuerza y por tu coraje. Bueno, esta fue una entrevista en su momento de aquella época. Ya he dicho que creo que es importante y yo lo echo mucho de menos cuando veo la tele, cuando veo los actos conmemorativos donde están las víctimas. ¿Por qué no se le dan voz? Pasa como con lo de la residencia. ¿Por qué no se le da voz a las víctimas, que son las más interesadas en que se sepa la verdad? Mucho más que los partidos políticos, que al final van a arrimar la ascua a su sardina. Y bueno, es más, no ya la desinformación o la manipulación, sino la criminalización de las víctimas, ¿no?, que ya lo hemos visto por parte del PP en cada uno de los casos de los problemas de gestión. Lo vimos con la residencia, con el tema de los afectados de la línea 7, ¿no? También, bueno, pues al final atacan a las víctimas. Permite la pregunta, ¿usted cree que sería diferente si a su hijo y a las otras 191 víctimas los hubiera matado ETA? Pues yo no sé si sería diferente, pero desde luego nos habría sacado del foco partidario en el que nos quieren meter. Porque hay quien sigue empeñado.
Usted a veces ha dicho que su pecado es que a su hijo no lo asesinó quien ellos querían. Claro, sí. ¿Quiénes sí. son ellos? Pues todos aquellos que el día 11 y el día 12, mientras yo buscaba a mi hijo, mientras estuve 6 días y 6 noches esperando un ataúd, que fue lo único que me entregaron, eso y este reloj, estaban diciendo que ETA había puesto las bombas, enviaban mensajes a las embajadas. Bueno, ustedes han seguido la prensa más que yo. Yo aquellos días no estuve en este mundo. Llamaron personalmente el presidente a todos los medios de comunicación, forzaron a la ONU a que diera un dictamen diciendo que era ETA, e incluso le presionaron hasta un punto tremendo, y bueno, pues manipularon todo lo que pusieron, no dejaron entrar al gabinete de crisis ni al jefe del CNI, ni a los TEDAS, nada. Es decir, sabían toda la información, pero estaban en plena campaña. Ellos pensaban en la campaña electoral y no pensaban ni en las víctimas ni en los muertos. Entiendan ustedes que yo no vivía aquí. Yo solo buscaba y esperaba un hijo. Un hijo que nunca volvió y que solo me dieron un ataúd. ¿Tiene la sensación que ahora ya vive en este mundo? No. A nosotros nos sacaron de este mundo el 11 de marzo. Usted durante estos 2 años se ha convertido, queriéndolo o no, en protagonista de la noticia también por el cargo que ocupa y por el discurso que hizo ese 15 de diciembre. ¿Le ha costado asumir ese papel o le ha gustado? Me ha costado una segunda victimización. Y no es agradable que te victimicen 2 veces. Yo creo que todo viene de la intervención que la asociación hizo el 15 de diciembre. El 15 de diciembre, no sé qué se esperaban de nosotros, probablemente, no sé qué tipo de discurso, a lo mejor que sencillamente llegara una víctima llorosa y se sentara y tal, pero resulta ser que es que las víctimas llevábamos muchos meses sufriendo la denostación a la que estábamos siendo sometidos como víctimas. Mientras no se investigaba qué había pasado antes del 11, sino qué pasó entre el 11 y el 14, que parece que era lo único que importaba en este país. Y el 15 de diciembre fuimos y resultó ser que teníamos voz, teníamos cosas que decir y las dijimos. Ese es el pecado. Venimos a reprocharles, como digo. Bueno, esta es la intervención que habíamos visto antes. Fijaros porque esto son cosas que ocurrieron ese día. A estas horas, mientras muchas familias buscaban a sus desaparecidos, otros lloraban a sus muertos y todo el país estaba sobrecogido por el atentado. El PP de Madrid aprovechaba para hacer operaciones de blanqueo de capitales en sucursales cercanas a Génova, hasta 12. Bueno, ahí lo veis, el PP de Madrid realizó al menos 12 operaciones de blanqueo durante la mañana del 11M, ingresó en metálico en la sucursal de Génova una docena de cantidades inferiores a 3.000 euros en la cuenta de Fundescan que servía para financiar campañas. Bueno, vimos también cómo también blanqueó dinero con la fundación de Miguel Ángel Blanco y les da exactamente igual todo. Y esto es exclusiva de hoy, informe secreto de la Ertzaintza que detalla cómo Aznar movilizó al CNI para vincular a ETA con el 11M. Bueno, ahí viene la información. Si queréis ver el artículo, es publicado hoy por el diario.es y ya os digo que les vale absolutamente todo. Y luego, pues evidentemente, el tema de los medios de comunicación es tremendo, ¿no? Es decir, que a día de hoy, ¿no? Señores como Inda y todo esto, bueno, pues siguen mintiendo, siguen diciendo que no hay autoridad actual, como que todavía falta, ¿no? Por saber la verdad. Falta la verdad y realmente que nos digan que realmente estaba Pedro Sánchez o que también dice que estaba en Francia, que si estaba ETA, que todo es una operación tal y que no tiene nada que ver ni la guerra de Irak ni, bueno, niegan, ¿no? Que incluso que Al Qaeda hiciera una declaración reconociendo, como sí pasó, niegan todo eso y, bueno, niegan una realidad que yo creo que hay más que indicios, sino pruebas que, bueno, que quede algún elemento, bueno, por descubrir, por ejemplo, ¿no? Lo de cómo es posible que gente que eran confidentes, que se les estaban espiando, todos, tanto los que cometieron el atentado como los otros, cómo se les pudo escapar. Incluso Villarejo, ¿no? Él dice, yo también pongo entre alfileres lo que dice Villarejo, pero que realmente fue porque quitaron ese servicio, es decir, que tenían la información, pero no la transcripción del árabe al español por falta de presupuesto o porque el jefe dijo que, bueno, no se paga. Pues justamente esos días fue cuando ocurrió todo esto y parece que, bueno, ahí hubo deficiencias, ¿no? Pero quiénes fueron, por qué y todo eso yo creo que queda bastante claro. Pero bueno, fijaros cómo, y esto es programa de hoy, como en programas como el de Ana Rosa, pues, bueno, en este caso
Terradillos, pues sigue todo igual. Pero también creo que hay que juzgar, que no se puede juzgar con los ojos de 2024 lo que estaba pasando precisamente en 2014, en una situación, oye, de chapuza y de desconocimiento absoluto sobre los derroteros de la investigación. Yo solo sé que 192 familias, 193, como tú bien puntualizabas antes, a día de hoy les debemos reconocimiento, les debemos gratitud, les debemos memoria, les debemos justicia y les debemos verdad, claro. Que no se ha conseguido. Solo sabemos que no fue la verdad. Solo sabemos que no fue. Hay una sentencia judicial, pero no conocemos la verdad. No. Y eso también sabemos que sabemos quiénes eran los autores intelectuales. Serás el único, Lamet. Los autores intelectuales. No, sabemos los ejecutores, que cumplían unas órdenes de quién. Eso es lo que no sabemos, porque no se consiguió llegar a eso. Has dicho que no sabemos la verdad, o sea, la sentencia no te dejó satisfecha en absoluto. Los autores intelectuales, ni a mí ni a nadie. No, hombre, claro. Pero habla con las 192 tres víctimas, a ver qué te dicen. Hombre, sabemos que la verdad judicial, claro que está demostrada. Pero no sabemos quiénes son los autores intelectuales. A ver, que todos porque se inmolaron. Eso no se sabe. ¿Quiénes fueron los cerebros? Estos eran tíos de bajo nivel. Alguien estaba por encima. Quiero que remarque, perdonadme. En el 11 se sabía que el autor intelectual era Osama Bin Laden. Aquí no hemos sabido quién era. Es que no se ha sabido. Seguimos sin saberlo. Los materiales está claro. Bueno, ahí está Inda, pues en su línea, la Ketty esta también, que bueno, pues están en todos estos medios. Y luego eso, bueno, pues da igual lo que el medio en el que estés, que siempre quedan como la duda, ¿no? Eso nos lleva a una pregunta que te voy a pedir un sí o un no. ¿Tú crees la verdad oficial o crees que hay otra verdad? Yo la verdad oficial tengo muchísimas dudas en base a todo lo que han contado. Vale. Bueno, sí, de fondo, por favor, escuchad. Vale. Bueno, claro. Bueno, fiaos porque con esto hay precisamente un hilo que he visto de Manuel Torres, uno de los bulos más persistentes sobre el 11M y al mismo tiempo más fácil de refutar, es la afirmación de que Al-Qaeda nunca reivindicó estos atentados, ¿no? Que es un poco, además era el titular que le ponía el programa Horizonte, ¿no? Que llevó pues a sectores del entorno de Luis del Pino y de los peones negros, bueno, pues a difundir las teorías de la conspiración. 20 años del 11M, el atentado que sembró el terror en Madrid, ¿qué pasó realmente ese día? Y bueno, parece que el coronel Baños reiteró que Al-Qaeda nunca llegó a reivindicar la autoría. Pero es que esto sí pasó y digamos que se mandó a un periódico británico. Bueno, aquí dice Al-Qaeda, a través de su extensión propagandística, Brigadas Abu Habs al-Masri, en un mail enviado al periódico londinense en árabe, Al-Quds al-Arabi, es decir, que sí que lo reivindicó de manera inmediata. Sin embargo, en aquel momento existía cierta confusión, incluyendo los servicios de inteligencia occidentales, sobre la naturaleza y la credibilidad que debía otorgarse a sus comunicados, lo que obligó a los autores a improvisar una reivindicación propia. En este artículo, escrito una década después, analizo en detalle todo lo que sabemos sobre las brigadas y las razones que explicarían por qué Al-Qaeda utilizó esta denominación en su acción comunicativa. Sin embargo, la asunción de Al-Qaeda ha sido todavía más explícita y recurrente. Una semana después se publica la primera referencia en la revista ACAP. España padeció poco comparado con lo que padecieron los musulmanes en Irak. El 15 de abril es el propio Bin Laden quien hace referencia en un audio enviado a Al Jazeera. Hay una lección referente a lo que sucede en la ocupada Palestina y lo que sucedió el 11 de septiembre y el 11 de marzo. Estas son vuestras mercancías retornando a vosotros. Cuando Al-Qaeda reivindicó su autoría en los atentados del 7J de 2005 en Londres, lo hizo así. Estos benditos ataques tuvieron sus ilustres precedentes en Nueva York, Washington y Madrid, llevando la batalla al propio territorio del enemigo. Es decir, que no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro pruebas, sino que, digamos, hay una serie, ¿no?, de elementos que demuestra que es falso decir que Al-Qaeda no reivindicó cuando lo hizo inmediatamente y luego sucesivamente en el tiempo, ¿no? En estos 20 años el liderazgo de Al-Qaeda y sus filiales regionales han hecho referencia explícita a los atentados del 11M, al menos en 24 ocasiones. Es decir, no es que lo hayan dicho una vez, sino que, según este especialista, lo han hecho en 24 ocasiones. Los atentados se convirtieron en un patrimonio común de todos los grupos de ideología yihadista, un poderoso símbolo que también ha sido empleado por otros actores como los talibán o el Estado Islámico. Pueden consultarse todas las referencias en seguridadinternacional.es, más que evidencias. Claro, en el programa de Iker Jiménez, bueno, pues tenían todo el personal, ¿no?, que vinculados con los vasos comunicantes, con las teorías de la conspiración, de los peones negros, etcétera. Y luego, pues, también la puerta de entrada a personajes de este tipo. Fijaros, Javier Nicolás
aquí le ponen historiador y autor de la NERVE en España, también estuvo en el último programa de Iker. No sé si os suena este tipo, pero la entrada de personajes como esta es tremenda. De hecho, fijaros, esto es un hilo que yo hice en el año 2023, en junio de 2023. En esta ocasión, buena lección de Cuarto Milenio de su invitado Javier Nicolás, miembro de CEDACE, que son negacionistas del Holocausto. Bueno, esto en un programa anterior, cuando no tenía barba, y bueno, pues lo veis, Javier Nicolás visitó personalmente la zona del Tirol austriaco, donde en 1939 apareció el supuesto cadáver de Otto Rahn. Cuarto Milenio. Bueno, ahí lo veis. El CEDADE que es como una, bueno, pues una revista propagandista neonazi, podríamos hablar. Incluso aquí hablan de la fábula del Holocausto, ¿no? Es decir, negacionistas del Holocausto. Ahí lo veis. La historia lo tiene muy difícil. Los medios de comunicación están al servicio de la mentira. Iker Jiménez invitó a Javier Nicolás, un nazi de CEDADE, que niega el Holocausto. En Alemania estaría en la cárcel, en España está en la televisión en Cuarto Milenio. Y luego aquí lo veis cómo ha colaborado con FASTA, que es, bueno, pues una asociación, digamos, neofascista, ¿no? Y que pues trata de pues darle propaganda, incluso hacer campañas, ¿no? Como la que hizo, ¿no? Reivindicando a Primo de Rivera, gastándose una pasta en poniendo, bueno, pues esta publicidad en el metro, que bueno, no sé, esto no sé si depende de la señora Ayuso, pero bueno, ahí dejaron que se hiciera esta campaña. Y luego, bueno, pues ahí vemos pues cómo FASTA hace propaganda de no solamente de Primo de Rivera, el franquismo, sino también, bueno, pues de Blas Piñar y de incluso el ala derecha, ¿no? Del franquismo que representaba Blas Piñar, ¿no? ¿Qué le debe el patriotismo español a Blas Piñar? Bueno, pues ese rollo, ¿no? Pues aquí lo vemos en aquel momento, ¿no? Pero claro, un estudio de esta catadura, de este nivel, con una eminencia, y haciéndolo en España... Le hace la ola, ¿no? Y que era el tipo este. Yo les digo que en cuanto vi la tapa dije, aquí estamos ante un auténtico hito. Y el autor de ese hito, Javier Nicolás, está con nosotros. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Javier, y tú has dicho, yo conozco un poco a este Iker, creo, y me has puesto, o sea, me has dejado absolutamente deslumbrado. Luego comentaremos luego, no. Muéstrame alguno. Estas son las revistas de la NERVE, que para alguna gente era como un mito. O sea, se cree alguna gente que es cosa de ciencias ocultas, los buscadores de la esencia de lo nazi desde sus dioses y que viajaron por el mundo en expediciones intentando encontrar las piezas. Ahí está la revista oficial. Esa es la revista Germanian, efectivamente, que es la revista oficial de la NERVE, que salió entre el 35 y el 43, ¿vale? En fin, fijaros porque precisamente hoy, 11M, digamos que, bueno, el programa de Iker, bueno, han pasado pues todos los personajes posibles de este espacio, ¿no? Que usa la herramienta de la mentira y el odio. Recuerdo, ¿no? Por ejemplo, cómo decía que Wall Street Wolverine era uno de los mejores periodistas. Aunque lo haga en las redes, es espectacular el trabajo que hacía, que lo único que hace es difundir bulos o replicar todos estos contenidos como este, ¿no? Bueno, UHN Plus, que es como un medio también de estos nuevos verificados, pero que es un medio nuevo que difunde pues todos los contenidos virales. Urgente, se reporta una explosión en la estación de Moncloa, en el metro. Precisamente hoy, 11M, Vito Quiles también creo que lo ha publicado, pero fijaos, si vemos quiénes, poniendo Metro Moncloa, quiénes son los contenidos que se publican. Fijaros, Wall Street Wolverine, ¿no? Una avería, mira, pues ahora pues él lo ha puesto bien. Una avería en los bajos de un vagón desata el pánico en el metro de Moncloa en el aniversario de los atentados del 11M. Vale, este detalle está bien porque el resto habían dicho que había sido una explosión y dejaban caer, bueno, como dice aquí David Segovia, no ha habido ninguna explosión ni nada parecido en Moncloa del metro. Cuentas de ultraderecha y periodistas del mismo gremio están difundiendo el bulo de bombas y similares. Pero visto el vídeo, es normal que la gente se asuste al ver gritos de los trabajadores. Ahí lo veis, el comunicado se produjo una avería en un tren sin que haya habido peligro en ningún momento. El tren fue desalojado de inmediato y los intervalos han quedado normalizados. Vale, así que tampoco ha ocurrido nada anormal. Y ahí lo tenéis, yo creo de los primeros que ha publicado. Última hora, una explosión en el metro de Moncloa obliga a evacuar la estación. Fijaros que no hay ninguna explosión, lo único que parece que ha salido algo de humo de la parte de abajo porque había una avería. Y entonces, bueno, pues por peligro de incendio o lo que sea, pues han sacado a la gente. Claro, la gente encima siendo 11M, imaginaros el susto, ¿no? Que se ve humo, los trabajadores diciendo salir, pues ha habido miedo, claro.
ahí, mira, el Español dice: el humo de un vagón en el metro desata el pánico en el aniversario del atentado del 11M. Una avería en los bajos del vagón provocó la salida de humo y causó pánico entre los viajeros, aunque Metro explica que no se trata de un incidente grave. De hecho, es como bastante habitual. Lo que pasa que, claro, también que haya sido en el 11M es tremendo. Pero veis que todas las cuentas que han difundido esto como que ha sido una explosión, a esto les da igual todo. Sea el 11M, les da igual absolutamente todo. Todas estas cuentas, Capitán General de los Tercios... Bueno, ya digamos que ya hay mucha más comunicación, pero esto cuando ha saltado, todas las cuentas que salían eran cuentas de la derecha, de tipo Predator de esta, explosión en Moncloa. El último colinesio, pequeña detonación y humo, hacen evacuar la Moncloa. Hércules, que es el diario de Vox, o una cuenta falsa de estas que se hacen pasar por medio, ¿no? Que está vinculada a Vox. Actualización, las autoridades desalojan la estación. Mira, actualización, porque lo primero que publicó esta cuenta fue explosión, ¿vale? En fin, que salen, es decir, no verifican, da igual lo que sea, cuanto más grave sea, antes salen y justifican cualquier cosa. Bueno, en fin. Y nada, desde aquí, bueno, pues evidentemente recordar y homenajear a todas las víctimas, darle voz. Yo he tratado de bueno, recordar testimonios anteriores, testimonios actuales de las víctimas y lo que denuncian, ¿no? Que son los principales interesados, más que los partidos que arriman el ascua a su sardina, es, bueno, pues denunciar cómo incluso se hizo negocio, ¿no? Con esto periodísticamente, contando la mentira, cómo estas mentiras fueron apoyadas políticamente y cómo, bueno, pues lo único que les interesaba a esta gente era el rédito electoral, cosa que, pues creo que sigue pasando y que es una auténtica vergüenza, sobre todo, una vez más, en el episodio más grave que ha ocurrido en suelo español y, bueno, es el atentado terrorista de mayor gravedad en territorio europeo. Entonces, me parece tremendo y luego, pues, cómo siguen. Por supuesto, no va a pedir perdón el señor Aznar. No lo pidió con la guerra de Irak, con lo del Jazz 42, con lo del Prestige. Bueno, al final su defensa es un ataque y es el papel suyo, su forma de actuar, y que más allá de que a este tipo le haya penalizado, a este tipo lo han contratado, pues, el mayor bufete del mundo, la mayor empresa de oro del mundo, la mayor empresa de comunicación del mundo, News Corp. A día de hoy ya ha ganado 4 millones de euros. Y ahí está tocando la corneta, ¿no? Incluso financiando y alentando nuevos proyectos políticos, como fue Ciudadanos, como fue Vox, lo que venga posteriormente, liderando la red Atlas Network a nivel latino, en España y en América Latina. Y que vemos como ahora en México, pero que anteriormente en las elecciones de Ecuador con su amigo Guillermo Lasso o con el resto de candidatos, pues trata de hacer todo lo posible para hacer golpes blandos o golpes duros como el de Bolivia. De hecho, Aznar y otra serie de personajes como Cayetana o Ayuso, pues firmaron defendiendo a Yanine Áñez, ¿no? La dictadora después del golpe de Estado en Bolivia. Así que bueno, es lo que tenemos. Yo no le pondría la etiqueta ni de derecha ni nada, sino que son antidemócratas financiados por las élites económicas que usan el odio y la mentira como principal herramienta. Y no es que sea una cosa nueva que lo hagan ahora, es que ya llevan haciéndolo más de 20 años y que están coordinados a nivel internacional. Y por supuesto, el dinero no es ningún problema, ni la falta de escrúpulos, es decir, los escrúpulos. Precisamente para hacer este tipo de campaña hace falta dinero y falta de escrúpulos. Bueno, precisamente lo que les rebosa, ¿no? a gente como el señor Aznar. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.